La agenda política. Muchas gracias y bueno, ya está en el estudio la agenda política con Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, igualmente, un gusto enorme saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, el tema de esta semana, el debate del Estado de México. Sin duda alguna, mira, entramos ya a la segunda mitad de las campañas políticas. Recordemos que estos 60 días que tendremos o que teníamos para el proceso electoral del 4 de junio, bueno, están llegando, insisto, ya a lo que es la primera mitad, se fue el primer mes de campaña y por supuesto lo que en este momento ya está comenzando a estructurarse, pues es toda esta parte de la estrategia para ir cerrando precisamente lo que son los planteamientos de los candidatos. Para eso son las campañas políticas, para que todos aquellos ciudadanos que al inicio quizá no tienen muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro candidato, cuáles son los diferenciadores entre uno y otro partido, qué propone uno, qué propone el otro, cuáles son inclusive las formas en las que pretenden llevar a cabo eventualmente ese gobierno. Bueno, pues para eso es la campaña y que lo puedan dar a conocer. Y un mecanismo que todavía no alcanza, por lo menos en nuestro país, esta dimensión completa para poder transmitir quizá correctamente a los ciudadanos cuáles son las propuestas justamente de los candidatos, son los debates. Acabamos de ver el pasado martes el debate en el caso de los candidatos al gobierno del Estado de México. La próxima semana tendremos oportunidad nuevamente de observar el segundo debate en el caso de los candidatos de Coahuila, el próximo jueves, y el segundo debate en el caso de los candidatos del Estado de México será el próximo lunes 8, y el debate para los candidatos a gobernador, recordemos, son 3 entidades las que están en elecciones de gobernador este año. En el caso de Nayarit será el 9 de mayo. Entonces, prácticamente la semana pasada, la próxima semana y la siguiente estaremos muy inmersos en lo que son estos formatos o mecanismo, insisto, que permitiría o debiera de permitirnos a los ciudadanos el conocer de primera mano cuáles son las propuestas o los planteamientos que tienen cada uno de los candidatos, la confrontación de ideas, porque para eso son los debates, en donde de alguna suerte se pueda contrastar lo que está planteando uno y otro y de alguna suerte también el señalar lo que no les parece de este mismo de propuestas. Es justamente el tema, Fernando. En el debate que acaba de ser del Estado de México, no veías respuestas claras por parte de los candidatos. Todos se muestran como superhéroes, todos van a crear empleos, todos van a mejorar al Estado. Y la verdad son propuestas que siempre escuchamos y siempre nos repiten. No hay nada nuevo. Mira, ese es el problema del modelo, del formato. Lo comentábamos un poco anteriormente. En esta idea de que la participación de todos los candidatos sea exactamente igual, que no se pase ninguno por un segundo comparativamente al otro, provoca que de repente pues el formato sea muy acartonado y muy complicado. ¿Qué pasa? Primero, en el caso de algún señalamiento en particular, cuando alguno de los candidatos tendría oportunidad o debiera tener la oportunidad de la famosa réplica, es decir, cuando hay algún señalamiento directo a alguna actuación, alguna cuestión a veces hasta de tipo personal o desde el punto de vista político, cuando hay un señalamiento muy directo al candidato y le correspondería el tener esta réplica, por la mecánica o el formato mismo del debate, de repente el primero que hizo el señalamiento, pues es el primero que le toca hablar es el que hace el señalamiento, pasa el siguiente que estaba en la lista, el tercero, el cuarto, y cuando ya le tocaría contestar al que fue aludido, pues ya pasaron 3 más. Entonces realmente ya ni siquiera tiene mucho sentido el que trate de darle respuesta a la primera señalamiento, pues ya se olvidó, ya mejor hasta me hago que no lo escuché, ya se me fue, y se pierde quizás esta secuencia. Claro. Lo ideal sería que hubiera un formato mucho más abierto para que tuvieran oportunidad realmente, primero, de confrontar este tipo de planteamientos que les hagan los adversarios. Pues, insisto, para eso es un debate. Lo contrario se convierte en lo que lamentablemente suele suceder al final, en una especie de monólogo compartido, en donde cada uno pues tiene los minutos que les corresponden, los que están pactados, prácticamente hace como que no está escuchando a nadie más, como si fuera, lejos de ser ni siquiera un diálogo, insisto, se vuelve un monólogo compartido en donde solamente están señalando lo que ya traen preparado, los planteamientos o los elementos que ya lo traen estructurados, sin que haya esta confrontación de ideas. Es el primer elemento. Y segundo, ciertamente lo que tú señalas, de pronto pareciera que las propuestas que nos hacen los candidatos las hemos estado escuchando a lo largo de
toda la vida, y esto es porque el planteamiento también se vuelve muy general. Es poco el tiempo que se tiene en el caso de los debates, regularmente son intervenciones de 3 minutos, la réplica es de 1 minuto, entonces es poco el tiempo para poder extenderse o para poder desarrollar una idea quizá un poco más precisa, y lo que también hemos estado señalando mucho en cuanto a la necesidad que como ciudadanos tenemos de estar insistiéndole a los candidatos, no solamente el qué quieren hacer, sino también el cómo lo quieren hacer. De pronto escuchamos algunas propuestas que al momento de analizarse un poquito, ni siquiera tan a fondo, pero un poquito apenas superficialmente, te das cuenta que, por lo menos desde el punto de vista económico, resultan en buena medida inviables. Y entonces, bueno, ¿por qué está haciendo una propuesta que en términos reales no se va a poder llevar a cabo, o que si se tratara de llevar a cabo no hay los recursos suficientes, o si estos inclusive se buscaran, pues de alguna manera tendrían que obtenerse? ¿A poco vas a aumentar impuestos? ¿A poco vas a generar algún otro tipo de mecanismo que permita precisamente el obtener los recursos para poder llevar a cabo determinados programas? Entonces, me parece que sí es muy importante el revisar cómo se están llevando a cabo estos formatos. Insisto, la idea o la intención de un formato, de un debate como tal en un proceso electoral, es acercar mucho más a los candidatos a los ciudadanos, el que el ciudadano podamos tener una idea mucho más clara de las propuestas, de los planteamientos y de las diferencias que tienen entre unos y otros, y no solamente, como también de pronto pareciera en algunos de estos modelos, ver quién es el menos malo, ¿no? ¿Quién es, de todos los señalamientos que se empiezan a hacer, quién es el que resulta el menos afectado, o en estos casos algunos, o el menos corrupto, o el que menos se ha equivocado, ¿no? El menos peor. El menos peor, o sea, cuando deberíamos estar buscando precisamente que quienes estemos eligiendo y a quienes estemos buscando que sea nuestro representante en cualquier orden de gobierno, pues sea el mejor, el más capacitado, el más preparado, el que ha dado mejores resultados, por supuesto, pero no esta confrontación de quién es el menos malo, por así decirlo. Fernando, ¿el próximo debate del Estado de México va a ser con el mismo formato? Es el mismo formato, se mantienen. Estos son formatos, y esto es importante también aclararlo, no es un formato que estructure o que establezca la autoridad electoral como tal. La autoridad electoral lo que sí señala es la necesidad, o de alguna manera hasta la obligatoriedad, de participar en el debate. Pero los formatos son pactados, son acordados por los representantes de los propios candidatos. Entonces, ellos mismos son, en esta idea, insisto, de evitar que haya más tiempo para uno o para el otro, que de pronto un mismo candidato sea el que abra el debate son regularmente, como lo vimos en este primero que sucedió, se tratan 3 grandes temas. Entonces, uno abre el primer tema, el otro abre el segundo tema, el tercer tema, el primero, hay otro que tiene primero el derecho a la réplica, y de esta manera, para que todos, de alguna manera, en cada ronda en la que van participando, le toque abrir y le toque cerrar, no haya esta idea de que le tocó siempre abrir a uno, le tocó cerrar siempre al otro, que hay cierta preferencia, insisto, en tiempos. Por eso se hace ese formato que resulta al final tan acartonado. Fernando, por último, nos queda 1 minuto. ¿Qué se espera? ¿Qué esperas para el próximo debate? Mira, la realidad es que este primer debate debió de servir para fijar algunas posiciones. Siento que de alguna manera la ciudadanía sí se dio cuenta de cuáles son por lo menos las personalidades de cada uno de los candidatos. Yo estoy esperando que en este segundo debate esto quede mucho más firme, que haya una confrontación mucho más clara de ideas, y que dejemos atrás esta intención o esta percepción, como lo comentamos hace un momento, de que estamos buscando al menos malo, sino que estamos buscando escoger o elegir, darnos cuenta quién es el mejor candidato para gobernar, en este caso, el Estado de México. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Un gusto, por Fer, levantarte temprano y en domingo. No, siempre un gusto saludarte, y que tengan un excelente domingo. ¿Cuándo es el debate para que la gente... El debate en el caso del Estado de México, primero Coahuila es el próximo jueves, el Estado de México el próximo lunes, y en el caso de Nayarit el martes. Perfecto, estaremos al pendiente y ya estaremos platicando. Platicándolo. Muchas gracias, Fernando.